Compartimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 54. Esta es una palabra que a mí me impacta muchísimo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Oh, qué tremendo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, la historia de Esteban es una de las historias más breves, pero a la vez más impactantes de todo el Nuevo Testamento. Esteban era un muchacho que había sido elegido por los apóstoles para ser diácono en la primera iglesia. La palabra diácono viene del griego diáconos y significa servidor. Es decir, Esteban era un ferviente servidor y se dedicaba simplemente a servir las mesas en ese momento, a servir a la congregación. Ahora, ¿por qué los apóstoles eligieron a Esteban para esta tarea? Porque eligieron apenas a un grupo muy reducido para esta tarea. ¿Por qué lo eligieron? Bueno, el libro de Hechos capítulo 6, versículo 3, nos menciona cuáles eran las virtudes que estaban latentes y a la vista de todos en la vida de Esteban. Esteban era un varón de testimonio delante de la gente. También era un varón de sabiduría, pero por sobre todas las cosas, la cualidad que destacaba la vida de Esteban, esa virtud que fluía en su vida, es que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Y podemos ver que esa llenura continuó latente, ardiendo y vigente incluso hasta el último momento de su vida. Esa llenura del Espíritu Santo que tenía Esteban en su vida fue la que lo sostuvo hasta el último instante, la que lo llevó a serle fiel a Jesús hasta el último aliento, hasta el último suspiro, inclusive hasta el final, cuando las personas estaban apedreándolo, cuando la gente estaba insultándolo, cuando los fariseos crujían sus dientes en su contra, cuando la vida no podía ser más dura, cuando estaba a punto de morir. Esteban, dice la palabra, que miró a los cielos y vio a Jesús y a la gloria de Dios. Un varón lleno del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo fue la que lo movilizó, la que lo impulsó a mirar a Cristo. Fue la que lo impulsó a buscar, a anhelar, a querer ser como su Señor, a imitar a Jesús, inclusive hasta en el último momento de su vida. Fíjate que dice hasta casi la misma frase que dijo Jesús en la cruz del Calvario: no le tomes en cuenta este pecado. Aquellos que estaban matándolo, los perdonó. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos moviliza, es lo que apunta a Cristo, es lo que nos moviliza a buscar en nuestra vida la madurez espiritual, la que nos moviliza y la que nos impulsa a, como dijo Juan el Bautista, a menguar nosotros en nuestro ego para que crezca Jesús.
Y la persona espiritual, la madurez espiritual, es lo que te permite mantenerte aún en las circunstancias más duras, más difíciles. Y en este tiempo de ayuno estamos en esa búsqueda. Las experiencias son buenas, las experiencias emocionales, una palabra que quebrante tu corazón, una lágrima, adorar al Señor, las experiencias inclusive de fuego con el Espíritu Santo son buenas, las sanidades son buenas. Y yo quiero todas esas experiencias en mi vida y se las pido a Dios, porque es hermoso sentir la influencia del Espíritu en tu vida. Pero quiero decirte esto, las experiencias no son lo que te sostienen. Lo que te sostiene en este camino de la fe, lo que te sostiene mirando hacia Cristo, es la madurez espiritual que cultives en tu propia vida. Cuánta gente linda conozco que ha recibido milagros de sanidad, que ha tenido experiencias de fuego con el Espíritu Santo, que han recibido el don de lenguas, pero que hoy quizás están muy lejos de Dios, muy lejos de la fe. Y si no se arrepienten, su destino de eternidad será un destino separado de Dios. Porque las experiencias nos marcan, la conversión nos marca. Pero desarrollar el carácter de Cristo en tu vida es una tarea de todas las vidas. Llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Si me preguntaran qué es vivir lleno del Espíritu, yo te lo diría así. Vivimos en el Espíritu porque desde el momento en el que vos aceptás a Cristo en tu corazón, ya tenés al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en tu vida. Pero vivir lleno del Espíritu significa vivir bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu Santo significa ser capacitado y controlado por el Espíritu Santo. Una de las funciones más hermosas del Espíritu Santo es que Él siempre te va a llevar a Cristo. Siempre te va a llevar a cumplir el requisito del discípulo. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que hacer 3 cosas. Es bien fácil. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y venir en pos de mí, seguirme. El Espíritu Santo es lo que siempre nos impulsa hacia eso. Ahora, ¿cómo sucede esto? Voy a decírtelo así. Quiero que me escuches bien, porque esto tiene que quedar en tu mente y en tu corazón hoy. En cada vida existe un trono, un centro de control en cada vida. Y en ese centro de control hay un trono. El hombre espiritual, la persona espiritual, aquel que está lleno del Espíritu, es el que cede ese trono a Cristo y deja su ego de lado. Y cuando eso sucede, tu vida se dispara al propósito de Dios. Quizás esto que estoy diciendo pueda llegar a ser demasiado gráfico. Por eso yo le pedí a los chicos que me ayuden con dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que para que vos puedas comprender esto que estamos hablando, vamos a ver los siguientes gráficos, ¿no? Ahí cuando lo tenemos, vamos primero, hay tres clases de vidas, 3 clases de personas. Vamos con la primera. La primera es, y cuando tenemos la vida natural, ¿no? La persona natural, el hombre natural. ¿Lo tenemos ahí? Ok. Fíjate que en el hombre natural, ahí hay un trono, ¿no? Esa es la vida. El circulito es la vida, ahí está el trono y está sentado su ego, ¿no? El yo finito está en el trono. Cristo está afuera. Cristo está completamente afuera de su vida porque, claro, él no cree en Cristo. Las cosas de Dios le parecen locuras, no entiende nada. Esta es la persona, digamos, no cristiana, ¿no? Pero existe otra, vamos con la otra, que es el hombre carnal. Hablamos un poquito ayer, ¿no? La vida carnal. Fíjate que ahí, dentro de su vida, hay un trono. ¿Y quién está sentado en el trono? El ego.
el yo finito, ¿no? El que controla, ahí controla su forma de ser, su carne, sus emociones, sus ganas, su carácter que nunca cambia. O sea, sigue igual que antes, pero bueno, Cristo está dentro de su vida, pero mirá dónde está. Está en el medio, todas esas bolitas son sus problemas, sus intereses, todo está ahí, Cristo está en el medio de todo eso, ¿no? Ese es el carnal. Ese es el que, como dijimos ayer, que está como el pueblo de Israel en el desierto, que nunca crece, siempre se siente culpable, siempre está estancado, el hombre carnal. Pero existe, y de este vamos a hablar hoy, el hombre, la vida espiritual. Ahí si lo tenemos, fíjate que a esto vamos a apuntar hoy. De esto se trata. La vida espiritual, fíjate quién, hay un trono, pero fíjate quién está en ese trono. En ese trono está la cruz. En ese trono está Cristo. En ese trono está el Señor. Y su ego está relegado. Su ego está, por así decirlo, destronado. Y fíjate sus intereses personales ya no están dando vuelta. Cuando Cristo está en el trono de tu vida, tus intereses, tus habilidades, tus capacidades, tus frutos, tus dones, todo es disparado hacia afuera de manera fructífera y alineada al propósito de Dios. La vida espiritual es una vida que encuentra el sentido. Es una vida que encuentra el propósito de Dios. Es una vida como quien dice, o mejor dicho, como dijo el Señor Jesús, una vida abundante, una vida sobrenatural, una vida que está muy lejos de la mediocridad, que vive en la plenitud. Y yo quiero, para ir finalizando esto, como hemos hablado ayer acerca de esto, acerca del hombre carnal, de la vida carnal, y dimos algunas características de lo que significa ser un carnal. Hoy vamos con la segunda parte y la más importante. Ayer vimos qué es lo que no teníamos que hacer. Hoy quiero que vayamos y que veamos, que reflexionemos juntos acerca de las características de una vida espiritual. ¿Cómo es una persona espiritual? Y antes de que podamos ver esto, quiero decirte y recordarte, esto ya lo hemos dicho, pero voy a volverlo a mencionar. Cuando hablamos del hombre espiritual, de la mujer espiritual, de la persona espiritual, estamos hablando de alguien que desarrolla fruto, que desarrolla carácter, el carácter de Cristo, que madura. Los dones es algo que está en tu vida y que fluyen. No tenés que hacer demasiado para que tus dones fluyan. Por eso hay gente que es muy utilizada por Dios en un montón de cosas por los dones. Pero lo que te sostiene no son los dones, sino es la madurez, es el carácter. Y ya lo he dicho, pero lo voy a volver a decir porque es importante en este día. Si tu madurez no está consolidada, si tu carácter no está desarrollado, todo lo que puedas hacer con los dones, con las habilidades, con los talentos, no va a durar mucho tiempo. Tarde o temprano se va a desmoronar, porque la madurez espiritual en la vida del cristiano es como la viga, es como la columna que sostiene una casa. Jesús mismo lo describió de esa manera, diciendo que es la roca que sostiene una casa. El que edifica sobre la arena, viene el primer viento que viene, derriba todo. Pero el que edifica sobre la roca, y la roca implica trabajo, implica dedicación, se verá ante la adversidad, pero se va a mantener firme. Y en este tiempo de ayuno, amados, estamos velando, estamos orando, estamos apuntando a uno de estos objetivos para Remanente Santo. Una iglesia madura, una iglesia que aprenda a desarrollar la fe, una iglesia que salga de la niñez espiritual, de la dependencia emocional, que no dependa de las experiencias, de las emociones, ni del estado de ánimo, que pueda ser como Cristo,
que pueda aprender a depender del Espíritu Santo cuando llegue el momento de la prueba, que inevitablemente va a llegar. Una iglesia que pueda perdonar cuando hay alguien que te ofende, porque déjame decirte algo, siempre va a haber gente que te ofenda, siempre va a haber gente que te critique, siempre va a haber gente que te persiga. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Sus detractores estaban insultándolo, tirándole piedras en la cabeza. Pero esa madurez consolidada, esa espiritualidad, esa llenura del Espíritu Santo fue lo que permitió que Esteban, este varón de Dios, aún en el último aliento de su vida, siga siendo como Cristo. Por eso quiero decirte que en este tiempo de ayuno estás ejercitando a tu espíritu. Se viene un tiempo de madurez. Pero para madurar espiritualmente, el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza, pero tenés que poner tu voluntad. Como lo he dicho en alguna ocasión, esto es como ir al gimnasio. Dios te da los músculos, pero desarrollarlos depende también un poco de tu cooperación, de tu voluntad, de tu disciplina. Estamos hablando de la vida espiritual, vivir en el Espíritu, llenos del Espíritu. Esa es la palabra clave del día de hoy. Eso es lo que tenés que proponerte desde hoy en adelante en tu vida y en este ayuno. Destronar al ego en el centro de tu vida y entronarlo a Cristo. Destronar al ego significa morir al yo, como quien dice, estar dispuestos al autorrenunciamiento. Y quiero que vayamos ahora sí a las características. Vamos a ir una por una así. Ayer hicimos el hombre carnal, hoy vamos a ver características del espiritual, ¿no? La vida espiritual. Y vamos con la primera, y esta tiene que ver un poco con lo que vamos diciendo. ¿Ya estamos? Bueno, número 1, ahí tenemos, el hombre espiritual es controlado por Cristo. Bien, como hemos dicho, el Espíritu Santo siempre, una de las funciones del Espíritu Santo es siempre apuntar a Cristo. Siempre te va a llevar a Él. Siempre te va a mostrar su voluntad. Siempre te va a mostrar qué es lo que tiene que morir en tu vida para que resucite el Señor en ti, para que desarrolles ese crecimiento. Como hemos dicho, el hombre carnal es el que tiene a su ego en el trono del centro de su vida, pero el espiritual es quien tiene a Cristo en ese trono. Vamos con otra característica de la persona espiritual. En segundo lugar, es capacitado por el Espíritu Santo. Es capacitado por el Espíritu Santo. Bien, esto tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser capacitado por el Espíritu Santo? Cuando vos sos capacitado por alguien, o sea, es porque vos estás reconociendo en ese alguien que esa persona está por sobre vos, que esa persona te lidera, que esa persona tiene mucho para enseñarte y estás poniéndote debajo de la autoridad de esa persona, debajo del mentorado de esa persona, del coaching si se quiere, de la enseñanza. Ser capacitado por el Espíritu Santo significa dejar y estar dispuesto a que el Espíritu Santo sea quien lidere tu vida. Y para que el Espíritu Santo lidere tu vida, tenés que tener una relación con el Espíritu Santo. Tenés que buscar cultivar tu vida espiritual para estar sensible a su voz. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en este tiempo de ayuno. Muchos me han escrito que están pasando un tiempo de sensibilidad espiritual. De repente en tu vida parece que estás con más deseos de adorar, que estás con más deseos de amar, que estás más gozoso, más tranquilo. Eso es ser liderado por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Vamos con otra característica de la persona espiritual. Y esta es súper importante. Número 3, presenta a Cristo a otros. Presenta a Cristo a otros. Como hemos visto ayer,
la persona carnal es una persona prácticamente que no da testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, ¿no? Quizás porque en parte siente que no está en condiciones de hacerlo, porque espera que otros más espirituales lo hagan, y siempre de alguna manera se excusa, se esconde y quizás hasta se avergüenza de Jesús. Pero la persona espiritual es alguien que no se avergüenza. Es alguien que, como dije en uno de los ayunos, ya no recuerdo cuál día, está como el Terminator, ¿viste? El Terminator, la película Terminator de Arnold Schwarzenegger, es un poco vieja, pero el tipo es un robot y tiene como un cosito en el ojo rojo ahí, y viene a este tiempo con una misión. La única misión que tiene, o sea, el tipo no ve otra cosa, está buscando a John Connor. Y donde encuentra a otra persona que se llama John Connor, pero a lo mejor no es el John Connor original, ¡bloom! Ni la piensa, ¿no? Le huele a la cabeza, no es porque está empecinado en esa misión. Y la persona llena del Espíritu Santo es algo así, es como un Terminator espiritual, ¿viste? Está todo el tiempo, está tan enamorado del Señor, que está todo el tiempo viendo en dónde puede hablar de Él. Y está sensible, esto es muy importante, está sensible al dolor de la humanidad, al dolor de la gente. Vas a comprar algo al kiosco y te das cuenta de que el que te atiende tiene lágrimas en sus ojos, quizás porque estuvo llorando, y ya encontrás la ocasión de predicarle de Cristo. Las mujeres a veces son tremendas en esto, ¿no? Están en la cola del supermercado y dicen, ay, estoy comprando esto a mi hijo porque mi hijo le está yendo mal en la escuela. ¿Sí? ¿Qué le va? En matemática. Uy, qué tremendo. Ya no sabes, mi hijo también estaba, pero lo llevé a la iglesia. Hicimos una oración y no sé, algo pasó, Cristo te ama. Y ya es, no sé cómo hacen, pero es como Messi, ¿viste? Mete una gambeta y ya metió una palabra. Esa es la persona llena del Espíritu Santo. Está en todo tiempo presenta a Cristo a los demás. Por eso los hogares felices del que está lleno del Espíritu Santo están multiplicados, siempre tienen gente nueva, porque entienden que no hay limitaciones en esto. Entienden y sienten la carga de que afuera hay mundo que se está perdiendo y que nosotros tenemos la respuesta, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Vamos con otra característica del hombre espiritual. A ver, esta es tremenda, esta es tremenda. Si la tenemos ahí. Vida eficaz de oración. Bueno, este es el anticarne, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Ayer vimos que dijimos que el carnal, o sea, el que tiene a Cristo destronado en su vida y tiene al ego en el trono de su corazón, tiene una oración flaca, una oración desnutrida, una oración raquítica. Entonces, de repente, la persona carnal, todo lo que hace, lo hace con sus fuerzas. Y sus fuerzas se desgastan. Entonces vos empezás a dar. Y ya de un momento te vas gastando, ¿viste? Porque lo haces con tu propio esfuerzo. ¿Me alcanzás, Mauri? Lo haces con tu propio esfuerzo y de repente hasta el servicio lo haces con tu propio esfuerzo y llega un momento que la religiosidad es lo que domina tu vida, tus decisiones y todo lo que sos. Entonces, la vida de oración es una característica fundamental de la persona espiritual. ¿Cómo tenemos vida de oración? Así como cuando tenés un compromiso, te tomás el tiempo para que ese tiempo sea ineludible, ininterrumpible, como por ejemplo cuando vas a trabajar, cuando vas a comer. No te olvidás de comer, ¿o sí? ¿Quién se olvida de comer? Malos muchachos, no nos olvidamos nunca de comer, ¿no? Ya, viste que ahora estamos ayunando, pero cuando no estamos ayunando, ya llega la hora del mediodía, viste, y ya no se siente el olor en la comida y más de uno empieza a decir, che, ¿qué pasa? Bueno, en la persona espiritual no se olvida de orar cada día. Y no solamente orar de una manera religiosa, sino de superar tus propios límites en la oración, superar tus tiempos de oración. No tener siempre una misma oración. Hay oraciones que son oraciones en silencio. Hay oraciones en las que adorás a Dios. Hay oraciones en las que vos exponés tus peticiones. Hay oraciones simplemente en las que dedicás tiempo para pasar intimidad con Dios. Una de las características fundamentales de la persona espiritual y que tenemos que desarrollar en este ayuno es una vida de oración plena y eficaz. Vamos con otra, Carlitos.
Bueno, acá vamos con otra. Número 5. Comprende, tremendo. Comprende la palabra de Dios. Comprende la palabra de Dios. Y acá más de uno está diciendo, acá saca sonapas. No soy espiritual porque yo, pastor, y me lo han dicho, trato de leer la Biblia y no entiendo. Bendigo a todos aquellos que tratan de leer la Biblia y no la entienden. ¿Sabes por qué te bendigo? No porque no la entendés, sino porque eso demuestra que estás poniendo de tu parte, es decir, estás cooperando en el fruto, estás cooperando con el Espíritu Santo, estás yendo al gimnasio espiritual, ¿no? Estás poniendo tu parte para desarrollar en vos la madurez. ¿Por qué? Porque te estás acercando. Ese es el primer paso, lo más importante. Pero quiero decirte que el que no comprende la palabra de Dios muchas veces es porque no da ese primer paso. Es decir, porque no se acerca. ¿Qué pasa? Vos estás en un montón de trajines en el día, y el trabajo, y los chicos, y la rutina, y de repente vas a la iglesia, escuchas prédicas, no sé, haces un montón de cosas, y por ahí el momento de la palabra es como tu último momento. Entonces, ¿qué haces? Decís, yo sé que la persona espiritual tiene que leer la Biblia, entonces la voy a leer. Abrís tu Biblia, pero con la mente disparada para todos lados, con el ego entronado en el centro de tu corazón, y no entendés nada. Y más si tenés una Reina Valera. Yo siempre le digo a los jóvenes, si es posible, que tu primera Biblia sea una versión un poquito más actual, ¿no? Lenguaje actual, puede ser la NBI, es una versión que recomiendo, que es una versión más sencilla, más contemporánea. Pero también es necesario que más allá de las versiones, tu tiempo de lectura bíblica sea un tiempo en el que no estás leyendo en el medio de un montón de líos. Así como en tu tiempo de oración te tomás unos 15 minutos de calidad, con tu tiempo de la palabra de Dios es igual de importante. Puedes inclusive hasta tomarte media hora, ¿viste? 15 minutos de oración, 15 minutos de palabra. Mira, ahí te tiro una idea de oro. Empezá con eso. Y empezá a leer un libro de la Biblia. Podés empezar a leer uno de los evangelios. El evangelio de Marcos es el más cortito. Algunos salmos. Y detenete en un versículo. Y sobre ese versículo reflexioná. Versículo que Dios hable a tu corazón. Escribí lo que el Espíritu Santo diga a tu corazón. ¿Qué es lo que entendés? Y si no entendés, pedí ayuda. Pedí asesoramiento, acércate al pastor, al líder. ¿Qué significa este versículo de la Biblia? Interpretalo. Eso es comprender la palabra de Dios. No es que vos lees y ya tenés... ¿Se entiende lo que voy? Comprender la palabra de Dios implica escudriñar las Escrituras. El que no la comprende es porque no la escudriña. Pero el hombre espiritual tiene comprensión de la palabra, porque se acerca a ella. Vamos con otra, Carlitos, rápido. 6. Confía en Dios. Confía en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Es tener fe. Es creer que más allá de las circunstancias que te rodean, aunque todo esté en tu contra y no a tu favor, sabes que tu providencia viene de Dios, el Dios de toda providencia. No estás lleno de temor, aceptás los desafíos, sabés esperar inclusive en el medio de la prueba, del dolor, de la enfermedad. Estamos en un tiempo en el que estamos desarrollando una fe sobrenatural, madura, que no depende de las circunstancias, que depende de Dios. Vamos con otra característica, 7. Bueno, esta es tremenda. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Y bueno, una vez más, si mi abuelito Pedro me está mirando, Dios lo bendiga. Gracias, abuelo, por tus consejos. En la obediencia está la bendición, como dice la palabra, ¿no? No, la palabra en realidad no dice eso, sino que es un concepto bíblico. Pero se dice, ¿no? En la obediencia está la bendición. Como lo hemos dicho, la obediencia a Dios se ve cuando primero tenés que conocer la palabra, porque yo, para obedecer una orden, primero tengo que escucharla.
¿Cómo obedeces algo que no sabés que tenés que obedecer? Obedecemos a la palabra porque la conocemos, porque buscamos, porque tratamos de aplicarla a nuestras vidas. Obedecemos cuando obedecemos a nuestras autoridades, cuando pedimos un consejo, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando buscamos serle fieles a Dios. La obediencia es una característica fundamental que tienes que desarrollar para que en tu vida se produzca madurez espiritual. Vamos con otra. Amor. Bueno, acá ya entramos en el terreno de lo que se conoce como el fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu, amor, paz, gozo. Bueno, vamos a ir uno por uno con estos, pero el amor es el primero. Alguien dijo inclusive que el amor es el fruto, por eso es el fruto espiritual, no son los frutos. El fruto, el amor es el fruto que sostiene a todos los otros frutos que después vienen. Es como una correlatividad. Hacé de cuenta que es como una mandarina, ¿viste? La mandarina tiene gajitos, pero no se llama no se llama gajitos el fruto, se llama mandarina. Los gajitos componen a la mandarina. Y hubo alguien que dijo que el amor es el fruto y lo que compone el fruto del amor son los gajitos, son los restantes, ¿no? Los que vienen después. Por eso el amor es lo más importante. Estamos en este tiempo intensivo, espiritual, desarrollando el amor en nuestras vidas. El amor es el lenguaje que se traduce con nuestras acciones, siendo comprensivos, teniendo empatía con el otro, siendo capaz de ponerme en sus zapatos, de comprender, de tener paciencia. Amar. Remanente Santo es una iglesia de amor y bajo ningún punto de vista vamos a permitirnos perder esa esencia que nos ha traído hasta aquí. Vamos con otra, Carlitos. 9, gozo. Bueno, el gozo, yo alguna vez lo he dicho, cuando yo era chiquito y recién empecé a ir a la iglesia, había un hermano que se llamaba Segovia, creo que era, que venía a cantar con un cassette y había una canción que decía: yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Hermoso. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Tremendo. ¿Y qué sabes? Y ya no sabes qué pasaba. Dice: al llegar domingo siento un nuevo gozo. Me dirán por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. El tipo vivía gozoso, ¿no? De lunes a lunes. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. El gozo es diferente a la alegría o a la felicidad, porque la alegría te viene cuando vos tenés una buena noticia. La alegría es una bendición, ¿no? Pero a vos te regalan un celular para tu cumpleaños y te pones alegre, porque uy, qué lindo, pero después te acostumbras al celular y la alegría se va, ¿no? Porque es algo momentáneo. El gozo es sobrenatural. Es el fruto del Espíritu que Dios produce en tu vida y que te permite mantenerte entero e inclusive sonreír y no desmoronarte de tristeza aunque estés pasando el peor de los momentos. El gozo no depende de las circunstancias ni del estado de ánimo. El gozo es un fruto espiritual que depende de Dios y que solamente tenemos aquellos que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. La persona que no conoce al Espíritu Santo no conoce el gozo. Pero gloria a Dios por este fruto espiritual que caracteriza a la persona madura. Vamos con otro, ya vamos terminando. Paz. La vida espiritual se caracteriza por tener paz. Y la paz viene en tu vida y permanece cuando no hay nada que la robe. Cuando no permitís que algo robe tu paz. ¿En qué momento la paz puede irse de tu vida? La paz se va de tu vida cuando dejas mirar a Jesús. ¿Te acordás los discípulos en medio de la barca? Jesús se durmió y ellos empezaron a hacer lo que podían ahí en medio de la tempestad, la tormenta. Se olvidaron de Jesús. Pero de repente, en medio de esa tempestad, alguien se acuerda de Jesús y empieza a llamarlo. Y cuando Jesús se pone de pie, declara
la paz en ese lugar. Y de repente esa tempestad se detiene. La paz está en tu vida cuando miras a Cristo, cuando recordás que Él tiene el control de todo. La paz está en tu vida cuando sabes que hay integridad en tu vida, que no hay culpas, que no hay pecados ocultos, que no tenés nada que ocultar ni que esconder. ¡Wow! Eso sí que es paz. Y estamos en un tiempo de ayuno, de oración, para fortalecernos, para pulir nuestro nivel de integridad. Y la integridad va de la mano con la paz espiritual. El hombre espiritual se caracteriza por tener paz. Vamos con otro, Carlitos. Número 11, paciencia. Paciencia, bueno, acá, si hay algo que manifiesta el amor en tu vida, la paciencia. Pues es muy fácil decir, yo tengo paciencia, pero donde, no sé, el perro pasó y te tiró la mesita con un vaso de agua que había ahí y ya te salta la manifestación y una manifestación negativa, por así decirlo. Y no hay paciencia. Cuando no tenés paciencia con un discípulo, con un hermano, cuando no tenés paciencia con el que se equivoca, hay una carnalidad que está todavía ahí medio como queriendo salir. El hombre espiritual se caracteriza por tener paciencia. Aunque estés escuchando la estupidez más grande, aunque estés escuchando inclusive el insulto más grande, sabes comprender al otro. No te apurás en retrucar, decirle quiero retruco, como el que juega al truco. Paciencia para comprender al otro. Vamos con otro, amabilidad. Número 12, amabilidad. La amabilidad es el carácter del amor. O sea, ser amable con los demás. Qué hermoso es. Mira, yo te voy a contar una historia. En mi casa, enfrente de mi casa hay un supermercado chino, ¿no? Y 5 cuadras de mi casa hay otro supermercado chino. Pero una vez fui al que está al frente de mi casa y la verdad que te atienden pésimo. Parece que cada vez que entras te maldicen, no sé, como que le estás arruinando la vida, parece, ¿viste? Y puedes entrar, buenos días, entras contento. Y bueno, está bien, es a comprar. Tampoco quiero que... No soy el príncipe Carlos, no quiero que me pongan una alfombra cada vez que entro. Está bien, entiendo, gente que está trabajando. No pasa nada, uno no se pone mal por eso. Pero un día me pasó que ese estaba cerrado y fui al chino que está a 5 cuadras de mi casa. Hermano, la chinita que atiende ahí, la señora, es una señora grande, es súper amable. Vos entrás ahí, parece los sugieres de Remanente Santo, ¿viste? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hasta te canta, parece. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Así con su castellano limitado, ¿no? Y yo digo, wow, qué lindo. Y ahora elijo, sinceramente, por esa amabilidad, caminarme 5 cuadras simplemente por ahí. Porque creo que esa persona no solamente está cumpliendo su trabajo, sino que está dando esa milla extra de ser amable, de tratar bien a la gente. En este tiempo de pandemia en el que todos la están pasando mal, necesitamos la amabilidad. Y si esta chinita tan simpática la tiene, ¿cuánto más vos y yo? Que tenemos el fruto del Espíritu, que somos llamados a ser llenos del Espíritu, personas espirituales. Que la amabilidad esté en todo lo que hagas en este tiempo de ayuno y oración, desde acá y para siempre. Remanente Santo es una iglesia de amabilidad sobrenatural, ¿no? Y si no es así, lo declaramos en el nombre de Jesús. La estamos ahí, la estamos trabajando ahí. Vamos con número 13, ya estamos terminando. Número 13, fidelidad. Bueno, si hay algo que caracteriza a la persona espiritual es la fidelidad. Fidelidad a Dios. Y ya fidelidad a Dios, uno dice, sí, amén, yo le soy fiel a Dios, ¿no? Y hace en su vida lo que quiere, y su vida no refleja esa fidelidad. Cuando decimos ser fiel a Dios, eso es un montón de cosas. Y se refleja en lo que sos. Sos fiel a Dios cuando
con tus decisiones, en lo que decidís. Cuando lo que decidís te acerca a Dios. Cuando estás dispuesto a decir que no a lo que te separa de Dios. Hola, hola. Bueno, creo que ahí se me cortó un poco el sonido, pero ya estamos. Por último, y mientras son las 9:20 de la mañana, estamos hablando de las características de una persona espiritual y lo que tenemos que trabajar en este tiempo es la bondad. Bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad es esa templanza que caracteriza a la persona espiritual. La bondad es lo que dirige tu forma de ser con los demás. Vos elegís, y fíjate que todo esto que hemos hablado tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y uno elige desarrollarlo. Y la bondad también es una elección. Ser bondadoso siempre implica mirar hacia la parte buena, apostar a la parte buena incluso de las personas. Ser bondadoso implica pensar bien de los demás. ¿Viste que hay gente que es muy perseguida y de repente por ahí estás en una reunión y alguien dijo, uy, se me hizo tarde? Y el que es malicioso en su forma de pensar, ya está pensando la doble, está diciendo, este dijo que se tiene que hacer tarde porque yo estoy acá. Malicia en su forma de pensar. El bondadoso siempre elige pensar bien. Yo siempre digo, ¿por qué vamos a pensar mal de los demás si podemos pensar bien? Si podemos creer. Si podemos inclusive cuando tenemos la opción de retrucar al otro, de confrontarlo, podemos perdonar, ser pacíficos. La bondad es fundamental en el carácter de la vida de la persona espiritual. Y quiero finalizar con esto y ya estamos terminando. Quiero agradecerte por este tiempo. Vamos a cerrar el devocional del día de hoy y en este tiempo quiero animarte a que puedas seguir reflexionando en esta palabra y que puedas entender que no fuiste llamado a vivir una vida mediocre, una vida en la carne, una vida en el estancamiento, que no fuiste llamado simplemente a congregarte en una iglesia para ser exactamente la misma persona durante 10 años, para vivir en la amargura, para vivir en la culpa, para estar fuera y no conectar con el propósito de Dios. Dios tiene para tu vida mucho más. Quiero que adoremos al Señor unos instantes. Y quiero decirte que el propósito de Dios en tu vida y lo maravilloso de tener a Cristo en tu corazón es vivir una vida abundante. El verdadero cristiano, la verdadera mujer cristiana, la persona espiritual, es alguien que vive llena del Espíritu, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo aún
en la peor de las circunstancias y nos mantendremos de pie. Llenos del Espíritu Santo para caminar en lo sobrenatural. Llenos del Espíritu Santo para no depender de las emociones. Para madurar, para crecer, para descubrir que hay más de Dios, que hay mucho por hacer, que hay una conquista, que hay una tierra prometida, que vivir en el Espíritu es lo más maravilloso que te puede pasar. El Espíritu Santo es un regalo maravilloso de Dios en tu vida, es el don de Dios en tu vida, que tienes que avivar, que tienes que cuidar, una relación que tienes que fortalecer, que tienes que alimentar. Hoy nos estamos levantando en este tiempo de ayuno, remanente santo, por una generación de hermanos, de hijos de Dios, de líderes que abandonan la carne, que toman la decisión de